Los peligros de la democracia ignorante. Estamos en tiempos de una efervescencia política tremenda. En los últimos días hemos visto una serie de debates en todas las reuniones, en los medios, que a veces no sabemos si ponernos a rezar, a llorar o a reír. Algunos con alto nivel académico, otros que rayan en lo ridículo, donde cada quien externa lo que piensa de su concepto de la democracia. Y bueno, como una continuación de nuestro anterior video acerca de que si la democracia estaba desapareciendo en el mundo, hoy les tenemos un tema más profundo y de mayor controversia: los peligros de la democracia ignorante. Como ustedes saben, los antiguos griegos fueron los creadores y desarrolladores de esta palabra, que después de 2500 años no pasa de moda. Vimos que Clístenes fue el verdadero creador, pero sin embargo, en los tiempos de Sócrates y Platón es cuando el tema se convirtió en uno de los aspectos más maduros de la cultura griega. Pero aquí aparece un fantasma que poca gente conoce o se ha detenido a pensar. ¿Por qué Sócrates dudaba de la democracia? No es que pensara que fuera un mal sistema. Lo que sucede es que Sócrates nos quería prevenir de la degeneración de la democracia. Así es, los griegos sospechaban mucho de su invento, pero al mismo tiempo se sentían muy orgullosos de su otro gran logro, que era la filosofía. El Partenón, ese símbolo de la democracia, donde todos los grandes líderes del mundo les encanta irse a tomar la foto porque sienten que es el respaldo a su ideología democrática. Pero ¿por qué el pesimismo de Sócrates? Y más aún, ¿qué tiene que ver con todos los interminables alegatos en nuestros tiempos? Platón, su gran discípulo, que gracias a él conocemos la obra de Sócrates, porque Sócrates, recordemos, no escribió nunca nada y todo lo que sabemos es por su brillante alumno. En el libro de la República, que definitivamente es una obra obligada para todos los que nos interesa el tema, aparecen unos diálogos con Adimanto. Adimanto era un gran pensador que le encantaba discutir y alegar con Sócrates todos estos temas. Bueno, ¿por qué la democracia no funciona como debiera de ser? Idealmente es el mejor de los inventos del ser humano, pero sobre la realidad no es así. Sócrates entonces le responde a Adimanto en estos diálogos con una comparación, una metáfora, y le dice: imagínate que te fueras a subir a un barco, a un velero, que hubiera una tormenta, una tempestad. ¿A quién te gustaría que dirigiera el barco si tuvieras tú que elegir? ¿Los marineros que les entusiasma remar o manejar el barco, o a los expertos en navegación? Sin duda, diría Adimanto, me interesaría o preferiría que los expertos tomaran el mando. Entonces, si es así, ¿por qué es que aceptamos que los menos favorecidos o educados sean los que dirijan las naciones? Esto era lo que le preguntaba Sócrates a Adimanto. Y entonces agregaba: confundimos la democracia intelectual con la democracia por derecho de nacimiento y le hemos dado el mismo derecho a todos a votar sin conectarlo al conocimiento y a la sabiduría. Y esto nos puede llevar a dos grandes fantasmas. Por un lado, la demagogia, y por el otro, la oclocracia. Definámoslo. Demagogia es cuando los tiranos o los ignorantes se adueñan del poder y convierten literalmente en esclavos a sus súbditos. Pero la oclocracia es cuando la muchedumbre ignorante toma el control del gobierno y lo lleva a otro tipo de desastre.
Grecia había tenido la mala experiencia con Alcibíades, quien era un gran líder, carismático e influyente, pero ignorante. Y por ello llevó a Atenas a la ruina por convencer a todos los ciudadanos de sus desastrosas misiones militares en la isla de Sicilia. Entonces, desde aquí Sócrates ya sospechaba de cómo se manipula el deseo de la gente de querer tener respuestas fáciles. Sócrates adicionalmente nos da una segunda comparación. Nos invita a comparar un debate entre un doctor y un dueño de una tienda de dulces. El vendedor de los dulces diría, señalando al doctor: vean a este hombre que nada más les da productos amargos, les prohíbe por completo disfrutar de la vida y además los somete a situaciones muy dolorosas. En cambio, yo les voy a dar agradables momentos con mis dulces. Nos pregunta Sócrates, ¿qué le podría entonces responder el doctor al vendedor de dulces? Hemos olvidado las advertencias de Sócrates. Hemos preferido pensar que la democracia es un bien inequívoco y no como algo efectivo, como lo sería el sistema educativo. Como resultado, hemos elegido a muchos dueños de tiendas de dulces, pero muy pocos doctores. Así es, amigas y amigos. ¿Por qué entonces en nuestros tiempos seguimos pensando que cualquier persona es apta para juzgar y elegir quién debe de gobernar un país? Votar es una habilidad, no una improvisación, y debe de ser a la luz del conocimiento y no de la opinión. Aceptar como igual todos los votos, independientemente a la educación, es como aceptar que cualquier marinero improvisado dirigiera el velero en medio de la tormenta. En tiempos más modernos, en la Inglaterra de Winston Churchill, él había dicho en alguna ocasión que la democracia era el peor de los sistemas con excepción de todos los demás. Entonces, ¿a qué se refería? Winston Churchill nos hablaba de la tiranía de la democracia, y déjenme aclarar que el principal defensor de la democracia en Europa durante la Segunda Guerra Mundial fue Winston Churchill. Entonces, ¿por qué él hacía esta crítica? Porque el señor estaba bien letrado y había analizado la problemática de Platón con respecto al tema. Para reforzar esto, les tengo este libro, que es un verdadero ladrillo. Es una de las obras más asombrosas que se ha escrito en todos los tiempos del señor Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos. Es el análisis más exhaustivo que se haya hecho contra los tres personajes que crearon las sociedades cerradas en la historia: Marx, Hegel y Platón. Literalmente los deja disecados. Pero ¿cómo puede ser que un intelecto del siglo XX haya podido encontrar todas las fallas de Platón? Es muy fácil. El pesimismo de Platón con respecto a la democracia partía de la derrota que los atenienses tuvieron frente a los espartanos. Y Platón pensó que si la democracia fuera un mejor sistema, ¿por qué entonces había perdido frente a la dictatorial actitud de los espartanos? Ya desde ahí teníamos el problema, desde la incubación misma de la democracia por el propio Platón. Y de ahí partieron todas las ideas totalitarias que tomarían los dictadores desde la Santa Inquisición hasta los que dolorosamente todavía siguen en el poder en nuestros tiempos. Para el que no haya entendido nada de lo que he querido decir hasta aquí, recordemos lo que pasó con las secciones de fumar y no fumar en todos los sitios públicos, sobre todo en los restaurantes. La votación de si se permitía votar o si se permitía fumar o no fumar, definitivamente llevaba a que la mayoría decidiera que se continuara fumando. Sin embargo, esto se vio que era motivo de cáncer, enfisema pulmonar y que sería mejor prohibirlo. Entonces,
¿Cómo era posible prohibir algo que la mayoría votaba a favor? A esto se refería Churchill al hablar de la tiranía de la democracia. Y tendrían que pasar muchos años y morir muchas personas más hasta que se le llegó a dar la razón a la minoría. Y hoy en nuestros días, cuando entramos a cualquier restaurante u hotel, encontramos letreros que dicen sección libre de humo de tabaco. Pero llegar a eso tomó muchos años y demasiados debates y la minoría ganó sobre la mayoría. Entonces, democracia no significa forzosamente que la mayoría tenga la razón, pero tampoco la minoría. El asunto es mucho más profundo. Es un tema de educación, de preparación, y era a lo que se refería Sócrates. De remate y conclusión, vamos a recordar el trágico juicio y cómo terminó la vida de Sócrates. En el año 399, él fue llevado a juicio por corrupción. 500 atenienses fueron invitados para juzgar y por un estrecho margen de un 4%, según algunos historiadores, fue condenado a muerte en un juicio tan trágico para los pensadores como el de Jesús para los cristianos. Recordemos que a Jesús le pasó otro tanto, ya que cuando Poncio Pilatos le preguntó a la muchedumbre si preferían que se perdonara a los ladrones o a Jesús, y la mayoría prefirió que se le perdonara a los ladrones. Entonces, si la mayoría en los tiempos de Jesús tuvo la ceguera y se equivocó, en el tiempo de Sócrates pasó otro tanto. Y hoy en nuestros días esto sigue ocurriendo porque seguimos creyendo que el voto es y debe de ser parejo para todos, independientemente a su nivel de preparación. Sin duda, la democracia tendrá que seguir evolucionando mucho hacia el futuro. Yo los invito a todos a leer este libro, que créanme, lo he repasado más de 10 veces, lo tengo todo subrayado en sus más de 400 páginas, y déjenme decirles, más de 200 páginas de puras citas bibliográficas. Es un tema verdaderamente de mucho debate académico. Pero un psicólogo y no un filósofo nos permite poner la cereza final a este pastel. El doctor Gustave Le Bon, autor de la psicología de las muchedumbres. Él dice concretamente: las masas nunca han sentido sed por la verdad. Se alejan de los hechos que no les gusta y adoran los errores que les enamoran. Quien sepa engañarla será fácilmente su dueño. Quien intente desengañarla será siempre su víctima. Doctor Gustave Le Bon. Amigas y amigos, la conclusión de todo esto es: debemos de prepararnos, y si un poquito del tiempo que dedicamos a todos estos interminables y estériles debates lo dedicáramos a estudiar las raíces de lo que es la verdadera democracia, tal vez podríamos aspirar que en el futuro este ingrediente tan maravilloso lo pudiéramos llegar a conocer, independientemente de que seamos de derecha o de izquierda o de nuestras preferencias políticas. El tema es universal y es para todos. Soy Alex Márquez, y si te gustó este video, compárteselo por favor, en particular a todos aquellos que has escuchado que se la pasan discutiendo e incluso peleando, para que ahora tengan una base un poquito más sólida en sus futuros debates. Y desde luego, déjanos tus comentarios, danos like, suscríbete a nuestro canal y, lo más importante, acompáñanos al próximo.